Chad y Manu, Chad Lady y Manu Forero, son los otros dos profesores que conmigo conformamos el grupo de biofísica. Y pues, bueno, Chad trabaja en cosas de, sobre todo, membrana celular. O sea, él hace, de lo que hacemos los tres, lo que él hace es lo que más biofísica es, porque es la física de sistemas biológicos como tal. Entonces, él trabaja con cosas como equilibrio térmico en las membranas. Si yo tengo cosas como moléculas particulares que se meten en la membrana de una célula, eso cómo cambia la fluidez y eso permite o no atacarlas con moléculas antimicrobianas, ese tipo de cosas. Obviamente es mucho más que eso, estoy contando súper rápido por lo que ellos iban a hacer la presentación de su propio tema, entonces no tengo slides para mostrarles en este momento. Manu trabaja en dos temas en paralelo, digamos. Uno es instrumentación, él desarrolla microscopios de súper alta resolución, o sea, usando trucos para poder superar el límite de la longitud de onda de la luz para mirar cosas en sistemas vivos con aún más resolución. Y una de las cosas para las que la está usando, en particular un sistema que tiene él, que se llama un sistema de hoja de luz, que es donde en un microscopio normal hay un haz de luz que ilumina lo que uno quiere ver, en cambio él tiene un sistema que manda láminas de luz súper delgaditas para poderlas enfocar desde el otro lado y mirar cosas en 3 dimensiones en células vivas. Y en particular estaban mirando en embriones de pez cebra cómo progresaba la enfermedad de Chagas, aplicaciones prácticas de estas cosas, pero bueno, de pronto logren conectarse ellos luego. Y yo soy Juan Manuel Pedraza y mi área es la que menos biofísica es como tal, lo mío es más como los métodos de la física y la matemática aplicados a la biología para unos problemas particulares. Y el área en la que yo trabajo se llama biología de sistemas y biología sintética, ¿listo? Y les voy a contar un poquito de lo que yo trabajo. Yo, digamos, lo que yo hago se caracteriza por tener muchas subáreas distintas, pero entonces, pues les voy a contar muy por encima lo que yo hago. Antes de arrancar, pues yo soy físico y matemático de los Andes. Yo hice el doctorado en física en MIT y un doctorado en biología matemática en Harvard. Y llevo ya 10 años aquí en los Andes en el laboratorio. Y trabajo cosas por todos lados en términos no solo de temas, sino de métodos. O sea, trabajo algunas cosas experimentales, algunas teóricas, algunas computacionales. Y las áreas que trabajo, van a ver cómo van desde cosas de economía y sociología hasta inteligencia artificial, pero bueno, de esas no les voy a hablar tanto. Sí, ya voy a compartir la presentación. Esto era solo para cómo saber. Hola, ¿están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, primero les voy a contar un poquito qué es el área, porque es salida de lo que uno ve normalmente durante la carrera de física. Yo mismo no sabía de la existencia de esto cuando estudié. En realidad se inventó más o menos por esa época, pero bueno. ¿Qué es la biología de sistemas? La idea básica es que las células en última son circuitos. Es decir, que cuando una célula está decidiendo qué hacer, pues tiene que procesar información y ese procesamiento de información es equivalente de alguna forma a un circuito eléctrico. ¿Listo? Se llama biología de sistemas no por... En los Andes, ingeniería de sistemas es computación, es Systems Biology en inglés, que Systems Engineering en español es teoría de control. Es como la combinación de teoría de control con biología. Y la idea es hacer retroingeniería de sistemas naturales, es decir, coger una célula y ver cómo están conectados los genes entre sí, analizándolo como un circuito eléctrico para saber cómo funciona. Y parte de la idea es entender el sistema en conjunto. El área de la biología de sistemas tiene dos lados. Uno es del que les voy a hablar aquí, que es el que yo hago, que es coger circuitos chiquitos y analizarlos, y otra que es una que es más de análisis de Big Data, que es coger toda la información que tenemos sobre el genoma humano y sobre la interacción de proteínas y ver qué podemos sacar de ahí. De esa no les voy a hablar ahorita, ¿listo? Solo para que sepan que existe. Bueno, esto es un pedacito del circuito que controla el desarrollo de un erizo de mar. Entonces, cada flechita de estas es, digamos, un gen, esto es un gen, y entonces, por ejemplo, aquí hay un gen cuyo producto, es la proteína que produce, me bloquea este gen, me bloquea este gen y me activa este gen, y así sucesivamente. Entonces, un montón de genes activándose y bloqueándose entre ellos. Y lo que resulta es que eso funciona exactamente como funciona un computador. Un computador, en última, es una serie de transistores donde cada uno deja pasar o no la corriente por el siguiente. Entonces, todo lo que puede hacer un computador, en últimas lo puede hacer una célula porque fundamentalmente es lo mismo. Fundamentalmente son una serie de circuitos lógicos conectados y de los computadores sabemos que si tengo suficientes circuitos lógicos yo puedo hacer cualquier cosa que pueda hacer un computador. ¿Listo? Pero entonces, parte de lo que hace interesante esto es que pues son circuitos muy complejos, no son tan fáciles de entender, pero ya los biólogos han identificado muchos de los pedazos. Entonces, como tener un mapa de un circuito que uno no sabe qué hace y mire a ver si usted logra descubrir para qué sirve. ¿Listo? Pero entonces, la herramienta principal que usamos, es la otra cara de esto, se llama biología sintética.
La biología sintética es el paso siguiente de la ingeniería genética. Es que la ingeniería genética es que yo cojo un gen de un bicho y lo pongo en otro bicho para que haga lo mismo. La idea de la biología sintética es más bien como si yo rompiera una calculadora, le sacara las resistencias y los condensadores y los usara para armar un teléfono. ¿Listo? Entonces, la idea aquí es que si los genes cumplen funciones equivalentes a un circuito lógico, o sea, si son circuitos lógicos, pues quiere decir que yo puedo, en lugar de fijarme qué es lo que hacen, en ese organismo particular, yo digo, esto la función es un feedback. Perdón. Y entonces yo puedo coger eso y conectarlo con otros pedazos y armar un circuito nuevo. Perdón. Entonces, esa es como la idea básica, que yo cojo pedacitos de distintos organismos, los genes, y los armo físicamente, corto el ADN, lo pego y armo circuitos nuevos y esos los meto en otra célula para que hagan lo que yo quiero. ¿Listo? Entonces, eso es diseñar circuitos nuevos desde ceros. Y eso se puede. Y la idea es que yo pueda hacer funciones nuevas. Cualquier función que yo pudiera programar en un circuito electrónico, también lo puedo hacer programándolo en un circuito biológico. ¿Listo? Y lo chévere es que, pues visto así, no requiere saber todos los detalles del organismo del que lo saqué, por ejemplo. Yo puedo sacar, hay un circuito que yo hice en algún momento que era sacando un pedazo de una bacteria que era el que le permitía comer lactosa, un pedazo de otra bacteria que era el que le permitía resistir la tetraciclina, que es un antibiótico, y un pedazo de un virus. Y con esos tres armo un circuitito que hace otra cosa distinta, que es cambiar de color según ciertas cosas para permitirme medir algo. No tengo tiempo aquí para entrar en detalles. Pero entonces, la idea es que eso sirve también como herramienta. Si yo quiero estudiar un circuito biológico en un ser vivo, pues normalmente lo que hacen los biólogos es dañar algo y ver qué le pasa a la célula. Es un poco la analogía que si alguien era como si yo les doy un radio y les digo, bueno, descubran cómo funciona este radio y ustedes lo que quisieran es conseguirse 100 millones de radios iguales, a cada uno dañarle un pedazo distinto y según qué se dañó, deducir cómo funciona. Suena súper absurdo, pero así es como funciona la biología. La mayoría de las funciones biológicas se han encontrado por mutantes donde algo se dañó. Entonces es muy impresionante que hayan logrado pues, lo que han logrado con ese método tan burdo, digamos. Pero hoy en día con la biología sintética es como tener un voltímetro y poder meterle un voltímetro en cada punto y ver qué está pasando. Porque yo puedo meterle un circuito nuevo que me permita medir exactamente qué está haciendo cada pedazo de la célula. ¿Listo? Y entonces no requiere saber exactamente para qué era cada pedazo. Yo tengo mi banco de pedazos y los conecto como yo quiera. Pero a cambio requiere saber teoría de control, requiere saber cómo diseñar circuitos, requiere saber cómo pasa la información a través de los circuitos y pues sí, requiere un poco más de matemáticas y más cosas tipo ingeniería. Esa es la razón por la que los que terminamos haciendo esto somos sobre todo físicos y matemáticos y no biólogos, porque las matemáticas de esto son pues, relativamente complicadas. Una cosa particularmente interesante de la biología sintética es lo que les decía ahorita. Dado que sabemos que con suficientes circuitos lógicos yo puedo hacer lo que sea que haga un computador, quiere decir que esto tiene posibilidades ilimitadas. Quiere decir que yo puedo programar esencialmente lo que yo quiera. ¿Listo? Bueno, ya apareció Manu, entonces va a apurarle aún más para que él alcance a contar su parte. Yo hice una súper chiquita introducción de lo que usted decía, Manu. Bueno, y lo otro es que ya hay aplicaciones prácticas en marcha. Y entonces hay sobre todo tres categorías. Una es síntesis química, que es fabricar químicos usando células. Otra que es detección, es usar la habilidad de las células de detectar productos y moléculas particulares. Pero la última, que es la única que les voy a contar, es lo que llamamos biorobots. Es decir, dado que yo puedo hacer circuitos cada vez más complejos, pues yo puedo conectarlos y hacer cosas útiles. Entonces, en particular hay una hecha por Adam Arkin en Berkeley, que es una bacteria antitumor. Básicamente le describo como una bacteria inofensiva, le meto un circuitito de detectar hipoxia, que es falta de oxígeno, que es lo que pasa en los tumores normalmente, un circuito para dividir el sistema inmune, un circuito para botar una toxina de otra bacteria que sí es peligrosa y un circuito para suicidarse. Y la idea es que yo me las inyecto, ellas van por ahí y cuando encuentran el tumor lo matan. Y esto ya funciona en ratones. En humanos no lo han probado todavía, pero en ratones funciona muy bien. No lo han probado en humanos, pues porque estos son circuitos vivos, o sea, son bacterias vivas, entonces pues pueden mutar y tienen incentivo a no suicidarse, y si no se suicidan y tienen un sistema para ver el sistema inmune, pues me pueden matar a mí. Entonces, la gente que hizo esto está trabajando todavía en los sistemas de seguridad para poderlo usar en humanos, pero en ratones ya funciona. ¿Listo? Bueno, esto era como lo básico de qué es biología de sistemas y biología sintética. El subárea particular que yo trabajo es lo que uno podría llamar biología cuántica, que es el hecho de tener en cuenta que los genes y las proteínas y todo eso son discretos y que están en un medio ambiente que está fluctuando todo el tiempo, hace que uno no pueda hablar de esto como en los circuitos eléctricos, de que el voltaje es tanto, sino todo el tiempo toca hablar de distribuciones de probabilidad. Y en eso es equivalente a la cuántica, en que yo tengo que hablar de que yo tengo una distribución de probabilidad, la paso por unos operadores o por unos circuitos y al final me sale otra distribución.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, en aquí lo que estoy mostrando es que yo cojo unas bacterias completamente idénticas, o sea, son genéticamente idénticas en el mismo medio, y si mido qué tanto están produciendo alguna proteína, lo que vemos aquí en esta gráfica de colores es que hay unas que están produciendo un montón de proteínas y unas que están produciendo muy poquitas, pero son células idénticas. Entonces, lo que me está diciendo esto es que un gen particular, un genotipo particular, no está produciendo siempre lo mismo, sino que está fluctuando. Y si yo cojo una población, pues voy a ver toda una distribución, que es lo que estamos mostrando acá. Entonces, si uno midiera esto como un biólogo, uno lo que vería es que está produciendo 300 proteínas por bacteria. Pero si miro toda la población, lo que pasa es que hay unas que están produciendo 150 y unas 600. Y esto es importante porque, por ejemplo, si esta es una proteína que determina qué tanto responden a un antibiótico o algo así, pues unas van a responder distinto que otras. ¿Listo? Entonces, eso es como una de las cosas principales que estudiamos. Esto es un circuito que yo hice que permite, digamos, es que tengo tan poco tiempo, digamos que básicamente es un gen que controla otro gen y cada uno brilla en un color distinto, entonces yo puedo saber qué está haciendo cada gen. Y la idea es que si yo viera esto por promedios, yo diría que están aquí en este punto. Ay, no me fue. Están en este punto, pero si miro célula por célula, cada puntito negro es una célula. Pues como ven aquí hay células haciendo de todo. Cada célula hace lo que se le da la gana. Pero no es completamente arbitrario, no es una nubecita redonda alrededor del promedio, sino que hay una estructura. El circuito original, el primer gen, el azul, está controlando el amarillo, entonces si el azul está alto, el amarillo está bajito, y si el amarillo está alto es porque el azul está bajito. Entonces igual sí tiene que ver con el circuito, pero hay un montón de variabilidad. Y esto, pues lo que quiere decir es que, como les contaba hace un momento, toca contar todo el tiempo con las distribuciones, no estar diciendo, ah, la población es equivalente a una célula que está haciendo esto, porque prácticamente ninguna célula va a estar haciendo esto, sino que toca mirar toda la población que está haciendo. ¿Listo? Y entonces el tipo de cosas que estudiamos con estas herramientas que les conté es, por ejemplo, esto es un circuito del sistema de las levaduras, la del pan y la cerveza, para comer galactosa, que es un azúcar que ellas comen. Y la idea era estudiar cómo decidían si comerlo o no y eso, y lo que hacemos es modificar el circuito. Entonces aquí lo que hicimos fue introducirle un pedazo nuevo de circuito al circuito natural, o sea, esto de la izquierda del circuito natural. Estos son los circuitos que introducimos. Y con eso podemos ver qué está pasando si le cambiamos los niveles de qué tanto un gen me controla a otro y así, como les decía, como el equivalente al voltímetro en el caso del radio. Yo puedo controlar cuantitativamente cómo está interactuando un pedazo con el otro y eso me permite ver qué está pasando. Y entonces, por ejemplo, en este caso lo que mostramos es que había varios comportamientos posibles. Por ejemplo, que si yo empezaba las células sin glucosa o si las empezaba con glucosa y se las quitaba, llegaban a lo mismo. Eso es estas distribuciones azules y rojas. Lo mismo si las tengo con alta glucosa y tengo otras que estaban sin glucosa y la paso a alta glucosa, llegan a lo mismo. Pero si cojo unas que empiezo con alta glucosa y las paso a la mitad, o tengo otras que empiezo con baja y las paso a la mitad, que queden las que estaban alto en alto y las que están en bajo. Es decir, eso me da memoria celular. Yo tengo células idénticas en el mismo medio, pero que están haciendo cosas distintas porque sus historias fueron distintas, porque venían de sitios distintos. Esto es solo un ejemplo de algo que es súper importante. En sus cuerpos, ustedes tienen un montón de células que todas tienen los mismos genes, pero son células que se comportan muy distinto. Una célula, una neurona se comporta completamente distinto a una célula del hígado. ¿Qué hace que se comportan distinto? Una serie de switches. Tiene una serie de switches electrónicos de los que les contaba ahorita, pues equivalentes a circuitos electrónicos, donde algo está prendido, algo está apagado, y si tengo estos 10 prendidos y estos 10 apagados, soy neurona y al revés soy célula del hígado. Entonces, es súper importante estudiar cómo lo mantienen, cómo hacen para acordarse. ¿Por qué? Normalmente las células no se confunden. Una neurona siempre sabe que es neurona, pero en cáncer se dañan muchos circuitos por el camino, entonces es más fácil que una célula se confunda y se le olvide quién era. Y eso es súper importante porque, por ejemplo, si yo tengo un tumor del riñón, entonces las células son células de riñón que se están reproduciendo y tengo una bolita de células de riñón que normalmente no hacen nada grave a menos que me ahogue una vena o algo, pero normalmente solo estorba. Pero si, digamos, se ahoga a sí misma porque no hay suficientes venas para que le lleven comida y todo eso. Si una célula de esas termina en el pulmón, pues ahí mismo el cuerpo se da cuenta que hay algo raro porque ella sabe que ella es de riñón, pero está en el pulmón, entonces básicamente va al sistema inmune y la mata y listo. Pero si ella llega al pulmón y estaba confundida y no está segura de que es riñón y las señales de al lado son todas de pulmón, dice, ah, yo debería ser pulmón, prende otros switches y se vuelve célula pulmón. Y entonces, como sigue siendo célula cancerígena, se va a reproducir como loca y ahora tengo un tumor en el pulmón. Y eso pasa en cualquier sitio donde llegue, entonces ahora tengo apoptosis y ahí es donde el cáncer se vuelve gravísimo. ¿Listo? Entonces, estos switches y qué tan estables son súper importantes en términos médicos. Entonces, por eso es tan importante entender cómo se controlan, cómo hacen para evitar estas fluctuaciones que les decía ahorita. Ese es como lo central de lo que estudiamos. ¿Listo?
Y en la práctica eso se va a ciertos temas que están, digamos, esto es parte de un proyecto grandote donde estoy estudiando esas cosas en general y hay algunas cosas particulares que estamos estudiando en este momento. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estamos estudiando es cuando las células crecen, se dividen, ¿cómo varía eso? ¿Qué tanto fluctúa? ¿Cuánto se demoran en dividirse? ¿Cómo deciden en qué tamaño se dividen? Ese tipo de cosas. Y eso lo hacemos tanto teórico como experimentalmente. Otra de las cosas que hacemos es desarrollar equipos para poder medir estas cosas. Entonces, por ejemplo, este es un aparatito que desarrollamos para poder atrapar células y medir qué están haciendo. La gracia de este aparatito es que la manera como se atrapan normalmente es en un chipcito de gelatina que tiene unas columnitas de escala microscópica donde uno atrapa la célula. El problema es que si uno hace eso, normalmente la atrapa presionando y eso hace que cambie su estado porque se estresa y eso daña las mediciones. Entonces lo que hicimos fue usar el sistema se llama sleep streaming en español, no sé cómo se llama, es el efecto que pasa que si uno va en una bicicleta y pasa un camión, el camión lo jala. Entonces, como ese vacío que se forma por flujo, entonces lo que hacemos es que hacemos columnitas, pasamos un flujo de un líquido y eso genera un espacio detrás de la columna que hace un vacío y ahí atrapamos la célula. Entonces la célula no está siendo presionada por nada, está creciendo ahí feliz porque está rodeada de medio lleno de comida y puede crecer indefinidamente y podemos mirarla en el tiempo. ¿Listo? Otra cosa que hacemos es el turbiostato, que es un sistema para tener una población de células. Normalmente si yo meto bacterias en un frasquito, pues ellas se van reproduciendo exponencialmente, rápidamente se llena el frasquito, se acabó el experimento. Este es un sistema computarizado que lo que hace es, todo el tiempo está midiendo cuántas hay, saca, y si llega a un nivel que yo le marqué en mi computadora, entonces saca una cantidad, mete líquido nuevo y con eso puedo seguir la población indefinidamente. Esto lo que nos permite hacer es experimentos de evolución. La gracia es que como las bacterias se reproducen tan rápido, podemos hacer evolución de 20.000 generaciones en un par de meses y ver cómo cambian las cosas. ¿Listo? Entonces también desarrollo de equipos. Bueno, este no les voy a hablar, no tengo mucho tiempo. Este es un sistema de dilución que hicimos para poder mantener las células creciendo, digamos, irlas diluyendo constantemente, pero estos equipos si uno los compra normalmente valen miles de dólares, entonces lo que hicimos fue comprar un robotcito de Lego y armarlo con el robotcito de Lego, entonces no solo nos interesan hacer equipos que permitan medir cosas muy sofisticadas, sino si se puede equipos que sean muy baratos para permitir que otros laboratorios los puedan reproducir más fácilmente. Y el último tema del que les quiero hablar que trabajamos es una cosa que tiene más que ver con teoría de la información y teoría de juegos. Entonces la idea es que las bacterias, las células en general, si yo les cambio el medio ambiente, ellas pueden cambiar su estado para responder al medio ambiente. Pero lo que como que se asumía al principio que hacían era que ellas medían y cambiaban. Entonces lo que indica esta caricatura es que supongan que hay 3 tipos de medios ambientes y muchos tipos posibles de estados de la célula. Y cuando cambia el medio ambiente, pues las células cambian al nuevo estado. Mientras cambian no pueden crecer, pero cuando ya no están en el estado correcto, sí crecen. Vuelve y cambia el medio ambiente, ellas vuelven y crecen. Pero hay otra estrategia, que es, por ejemplo, si yo cambio aleatoriamente entre todos mis estados, pues mientras el medio ambiente no cambie, pues yo voy a estarme equivocando todo el tiempo, entonces esto va a crecer más despacio que esto. Pero cuando el medio ambiente cambie, va a haber alguna que ya estuviera en el estado correcto, esa va a crecer de una. Después de que ya lleva un rato el medio ambiente otro, pues no le va a ver tan bien porque esas que estaban creciendo se van a ir cambiando al estado equivocado y así sucesivamente. Podría parecer que esta es una mala estrategia, pero la de arriba tiene dos problemas. Que si el medio ambiente cambia muy rápido, en el tiempo en que yo cambio al otro estado ya volvió y cambió, entonces nunca voy a poder crecer. Segundo, que a veces el cambio de medio ambiente es gravísimo. Por ejemplo, si aparece un antibiótico, estas se murieron todas. Y también que estar midiendo cuesta. Yo tengo que estar gastando energía midiendo el medio ambiente. Entonces, por todas esas razones, a veces es mejor esta. Y lo que vemos en la realidad es que es una cosa intermedia. Las células sí miden del medio ambiente, pero no perfecto, y responden medio aleatoriamente, pero dependiendo de lo que ellas saben sobre el medio ambiente. Entonces se vuelve interesante saber cuánta información tiene una célula sobre el medio ambiente y eso se puede medir matemáticamente de acuerdo a la teoría de la información. Entonces es una de las cosas que tratamos de medir. ¿Listo? Pero entonces un caso particular de esto es la persistencia bacteriana, que es que las bacterias, espera un segundito que ya yo no sé yo cuánto tiempo llevo. Uy, no, mentiras, voy a parar aquí porque para darle tiempo a mano, me adelanté mucho. Solo les cuento una cosa más. A raíz de esto, estamos trabajando con una gente en economía que hacen economía experimental en humanos para chequear si ciertas cosas que calculamos sobre bajo qué condiciones es evolutivamente estable el altruismo en bacterias funcionan también en humanos. Y entonces estamos haciendo los experimentos en paralelo en humanos y bacterias y viendo qué tanto lo que observa uno en un lado le permite predecir lo que sucede en el otro. Y voy a parar ahí porque si no le quito todo el tiempo a Manu. Entonces, Manu, hágale. Y hacemos preguntas después. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Listo, súper. Entonces es esencialmente, yo soy el tercer biofísico con Chad y Juan Manuel. No sé si Chad lo vieron hoy. Y, eh, y yo trabajo en microscopía baja de luz, que es un nuevo tipo de microscopía que es bien chévere, y en ciencias de bajo costo. Esos son mis dos temas. En realidad, tanto Juan como yo trabajamos en realidad en ciencias de bajo costo, como él les mostró, desarrollando instrumentos. Y yo desarrollo por un lado los instrumentos sofisticados y por otro lado estamos haciendo algunas otras cositas en ciencias de bajo costo. Entonces, esta es la imagen, por ejemplo, de la cabeza de un pez cebra, un embrión de pez cebra, y aquí podemos ver las neuronas individuales de ese pez y podemos ver también algunos axones y todo eso. Y entonces, esto es una cosa chévere que hace 20 años, incluso menos, no se puede hacer a este nivel. Entonces les voy a explicar un par de cositas sobre eso. Entonces, un poco de contexto. La microscopía es una herramienta que nos ha permitido hacer una cantidad de descubrimientos súper chéveres. Por ejemplo, tenemos el caso de Van Leeuwenhoek, que era un cortinero holandés, y se inventó un nuevo tipo de microscopio que era buenísimo. A él le permitía ver cuántos hilos tenían las cortinas para ver la calidad de la tela, pero era muy bueno y esencialmente le permitía ver cosas que nadie más había visto antes. Él se llevó el secreto de la tumba, desgraciadamente, pero digamos que sus microscopios fueron muy valiosos por mucho tiempo y le permitieron descubrir organismos unicelulares. Se le considera el padre de la microbiología. Pudieron ver por primera vez los glóbulos rojos, los espermatozoides. La llevó a Hooke, el mismo de la ley de Hooke, que él descubrió también la célula. Le ayudó a confirmar el descubrimiento de la célula como unidad básica en el contexto de la vida. Entonces eso fue un desarrollo científico muy importante gracias a una nueva tecnología de microscopía en particular. ¿Listo? Y adelantémoslos varios siglos, hasta finales del siglo XX, finales del siglo XX, hay microscopios muy buenos, pero están limitados por varias razones. Tal vez la más importante es la que es la B aquí, que es la barrera de difracción. Es un límite físico que esencialmente no podemos distinguir objetos que estén más cerca que una cierta fracción de la longitud de onda de la luz. ¿Listo? Y eso lo pueden ver ahí en piedra en la ciudad de Jena, en Alemania, de donde era AVE, donde trabajaba pues AVE, y esencialmente esto estuvo en piedra por un poco más de 100 años. El truco es que hay varios físicos que se ganaron el premio Nobel hace unos años que encontraron maneras de ir alrededor de esa barrera, esencialmente. No hablar de eso en detalle, aunque hacemos algunas cosas de esas, como está corto el tiempo, voy a hablar, enfocarme en otras cosas. Tampoco voy a hablar de lo siguiente, que es, lo anterior, perdón, que son las tinciones. Lo único que les voy a contar es que esencialmente desarrollaron también al finales de los 90, finales del siglo XX, unas proteínas que cuando uno les manda luz se ponen fluorescentes. ¿Listo? Es el tipo de fluorescencia que uno tiene con la luz negra de los billetes o en las discotecas con luz negra que se ve todo como brillante, que no es fosforescente porque la fosforescencia es lo que brilla en la oscuridad, sino fluorescencia, uno apaga la luz y ya no está ahí. ¿Listo? Pero eso nos permite identificar moléculas específicas dentro de una célula, así como les está mostrando Juan Manuel la fluorescencia de bacterias. En las bacterias de Juan Manuel, por ejemplo, él puede contar moléculas individuales en una bacteria y eso nos sirve para aprender una cantidad de cosas de manera específica. ¿Listo? Entonces estas eran dos barreras importantes que han ido cayendo. ¿Listo? Y otra muy importante de la que voy a hablar junto con velocidad y procesamiento es el trabajo con seres vivos. ¿Listo? A finales del siglo XX y de hecho hoy en día en la mayoría de los laboratorios del mundo, en realidad, son pocos laboratorios que realmente logramos hacer esto sin matar a los bichos, digamos. Para poder ver qué es lo que está pasando dentro de un organismo, hay que esencialmente cortarlo, ¿listo? Y matarlo. O si no, cuando uno lo mira, termina matándolo. Entonces, hay unos desarrollos que nos han permitido poder ver la vida en detalle de moléculas individuales en organismos completos. Entonces eso es súper interesante, la combinación de estas tecnologías.
y nos permite hacer cosas chéveres. Les voy a mostrar un par de ejemplos. También velocidad y procesamiento, les voy a contar en el momento. Entonces, ¿qué es la microscopía de hoja de luz? Esencialmente nos permite iluminar solamente el plano que uno está detectando, es decir, uno no ilumina el camino hacia el punto que uno está mirando, sino solamente el plano específico con unos trucos de lentes. Entonces, eso nos quita todas las cosas que están fuera de foco, que normalmente los microscopios es un problema, y nos permite no iluminar con tanta luz. La intensidad es mucho menor. ¿Listo? Esta es una tecnología que se inventó en 1903 originalmente con una versión básica que permitió por primera vez probar la existencia de las nanopartículas y verlas. ¿Listo? Pero fue descubierto en su versión moderna, digamos, en el 2004. Entonces, con esta tecnología, les voy a dar un par de ejemplos de cosas que hemos hecho en mi laboratorio. Esencialmente esto es en colaboración con una profesora de medicina que tiene PC Zebra, y este es el trabajo de una estudiante de pregrado que se quedó después como joven investigadora y ahorita está becada para hacer un doctorado en Austria. Y esencialmente aquí estamos estudiando la expresión de una proteína específica que tiene algunas funciones particulares en las neuronas en un pesebra. Y aquí vemos esencialmente, estos son 24 horas del crecimiento, y entonces aquí podemos ver las neuronas individuales, podemos ver axones y podemos ver reorganización en un individuo específico, porque normalmente lo que tocaría hacer para ver qué es lo que pasa con esto es sacrificar una cantidad de bichos en distintos tiempos, pero aquí lo que podemos hacer es esencialmente seguir un animal en el tiempo. Obviamente repetimos el experimento, pero digamos con los datos de un solo animal, sin necesidad de sacrificarlo, podemos ver cómo es la dinámica en el desarrollo de estas neuronas. Entonces eso es mucho más interesante, nos da muchas más, nos lleva a aprender muchas más cosas que los microscopios tradicionales. Esencialmente estos microscopios los fabricamos, estos no son comprados, estos son fabricados, listo. Y ese es un proyecto que es bien chévere porque aquí lo que estamos haciendo es que le inyectamos cáncer a estos embriones de peces, todavía son esencialmente casi huevos, y lo que vimos es que este cáncer, que es un cáncer humano, en el pez lo podemos seguir y podemos ver cómo crece y una cantidad de cosas. Entonces estamos empezando a usar este modelo para eventualmente a largo plazo lo que queremos hacer es, habiendo inyectado este tumor, probar distintos tratamientos y ver para este paciente en específico cuál es el mejor tratamiento, ya directamente con las medicinas y todo eso. Es decir, podemos ver de manera experimental cuál es el mejor tratamiento para el paciente en vez de probar uno, ay, no le funcionó, que una quimioterapia es tenaz para los pacientes, probemos otro. En vez de hacer ese ensayo de error que hay protocolos del orden en el que se deben probar, podemos ir a la fija, un poco más a la fija con los tratamientos. Esto es muy interesante en el contexto del cáncer, y también probar nuevos tipos de tratamientos, que normalmente es un proceso arduo con ratones caro, lo podemos hacer mucho más barato y mucho más rápido. Entonces esto es otra cosa. Aquí podemos ver algo de velocidad. Estos son las neuronas y el color indica actividad en las neuronas. Entonces, cuando se prende es que la neurona es activa. ¿Listo? Esto no es un trabajo nuestro, esto es el trabajo de otro grupo, pero esencialmente lo chévere es que podemos ver qué está pasando y cómo funciona potencialmente un cerebro. Entonces estamos aprendiendo mucho más, a diferencia de los biofísicos de los años 50 que podían meter un electrodo y saber qué estaba pasando en una neurona. Aquí con el microscopio podemos ver qué está pasando en muchas neuronas. Aquí podemos ver cientos de neuronas. El truco es que si se fijan en la escala de tiempo, las imágenes se demoran un poco más de un segundo, y como ustedes sabrán, las neuronas, el tiempo de reacción de las neuronas es mucho más rápido, es en las décimas de segundos aproximadamente. Entonces este microscopio es súper chévere, pero no es tan lento porque este microscopio saca un plano por plano. ¿Listo? Entonces, no es tan rápido. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Hay unas nuevas tecnologías en las cuales, como no, las cámaras solamente ven cosas en 2 dimensiones, ¿cierto? No podemos, pues, ver un bicho en 3 dimensiones con una sola imagen. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Podemos proyectar esas 3 dimensiones en 4 dimensiones. Entonces, tenemos unos trucos
en los cuales le ponemos esencialmente unos microlentes enfrente a la cámara que nos dan 2 grados de libertad adicional, nos dicen esencialmente en qué dirección está yendo cada rayo, ¿listo? Que llega a la cámara, y entonces con eso tenemos información en 4 dimensiones que después con el computador podemos transformar información en 3 dimensiones, ¿listo? El problema es que esta tecnología ya existe, pero la resolución no es tan buena, y una de las cosas que nosotros hemos desarrollado es, estamos empezando a desarrollar, digamos, son maneras de mejorar esa resolución. Hay muchas personas trabajando en esto y hay cosas muy chéveres que están saliendo aquí para poder ver a super alta velocidad, pero que también con buena resolución, las imágenes que salen de los microscopios para poder entender cómo funciona, digamos, el cerebro en los animales y para poder entender hasta cierto punto cómo funciona nuestro cerebro. Pero ahora vuelvo un poquito y hago reversa a Van Leeuwenhoek. Si comparamos el microscopio de Van Leeuwenhoek, el cortinero holandés, con un microscopio moderno, no es tan malo. ¿Listo? Y es fácil de construir en realidad. En los 50 se dieron cuenta cómo lo hacía, años 1950, y recientemente se han empezado a fabricar microscopios de estos súper baratos. Este es mi tocayo Manu Prakash en Stanford, que hace unos microscopios que valen $2. ¿Listo? Y estos microscopios de $2 permiten hacer una cantidad de cosas muy chéveres en el contexto educativo. Uno arma su propio microscopio y en vez de tener un microscopio para todo el colegio que está encerrado por allá para que no lo dañen, todo el mundo tiene su propio microscopio y se pueden aprender una cantidad de cosas chéveres de biología, de ciencia, etcétera, etcétera. Y la idea es empezar a hacer algunos kits con esto y con otras cosas muy bien armados para los colegios de bajo costo, sobre todo en este contexto de pandemia. Se han hecho algunas cosas aquí en la universidad, pero la idea es que esto llegue eventualmente a colegios. ¿Listo? Y eso es todo lo que tengo que contarles por hoy. Bastante resumido, pero bueno, gracias. ¿Preguntas? Y lo mismo si tienen preguntas de mi parte, también Listo, Alejandro pregunta, ¿por qué la resolución del microscopía computacional no es tan buena? ¿Cuál es el factor que limita la técnica? Listo. Entonces, lo que llamé microscopía computacional fue un tipo específico de microscopía computacional, como vemos a toda, y en particular es la microscopía de campo de luz. Es decir, en vez de tener proyectar todo en un plano, ¿no? Estamos agarrando campos, es decir, tenemos vectores en el espacio que tienen 2 dimensiones y eso se llama un campo esencialmente. Entonces, para este tipo específico de resolución de campo de microscopía de campo de luz, la resolución no es muy buena, esencialmente porque nuestro píxel, en vez de ser un píxel de la cámara, es del tamaño del microlente que está enfrente. Entonces, esencialmente, todo tiene un costo, realmente. Cambiamos esta capacidad de tener píxeles muy chiquitos por la capacidad de tener esencialmente la información sobre en qué dirección iba cada rayo de luz. ¿Listo? Entonces, esencialmente, intercambiamos lo uno por lo otro. ¿Listo? Pero entonces, esencialmente, al cambiarlo, obviamente mis píxeles son mucho más grandes, además que la reconstrucción no es trivial, y esto hace esencialmente que la resolución no sea tan buena. Entonces, y ahí tenemos algunos trucos que pueden potencialmente ayudarnos a esto. Como por ejemplo, si podemos iluminar solamente, no todos los planos, sino ciertas partes, podemos saber en dónde estaba cada cosa con mayor precisión. Entonces, ese es uno de los trucos que estamos trabajando. Alejandro, ¿tenía una pregunta? Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, en caso de que decidiéramos pues entrar al grupo, ¿nosotros qué haríamos como estudiantes? Pues hablar con cualquiera de los profesores, digamos. O sea, el grupo se maneja para ciertas cosas como grupo y para ciertas cosas como laboratorios separados. Entonces, pues idealmente del tema que más le interese hablar con ese profesor. Y la idea es que hay el seminario de biofísica, que es, digamos, la manera oficial, pero los grupos tienen también sus propias reuniones de grupo. Entonces, normalmente la idea es que ustedes fueran yendo a las reuniones de grupo de cada grupo o al seminario de biofísica, y si ven que sí y todo eso, entonces
con cada profesor cuadrar, por lo menos como lo manejo yo, es que si van a trabajar conmigo, durante un semestre hacemos reuniones una vez a la semana y yo les voy pasando artículos para que vayan viendo cómo es más en serio la cosa, para ver si pues trabajamos juntos. ¿Listo? Manu, no sé cómo maneja eso. Sí, esencialmente parecido. Lo primero es, idealmente, vayan al seminario. Al comienzo van a estar completamente confundidos. Que hay una cantidad de cosas que hay que saber, pero poco a poco van a empezar a entender, y si leen un poquito por aquí y por allá, van a empezar a entender qué es lo que está pasando. Entonces ahí la idea es que se empapen un poquito del tema, vean qué les parece chévere, y eventualmente con el tiempo entonces acercarse a uno de los profesores o a varios, eso sí, dependiendo para ver dependiendo qué es lo que les interesa. Si no saben, pues salen con nosotros y los podemos tratar de guiar, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, pues empezamos a hacer lectura de artículos. También trabajo en laboratorio bajo la tutoría de otro estudiante para eventualmente graduarse a sus propios experimentos, digamos. Generalmente esperamos que lleguen con bastante tiempo, porque en biofísica el trabajo experimental tiende a requerir bastante tiempo de aprender, entender, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente un año o año y medio por lo menos, idealmente, es empezar a tener ya un poquito más claro qué es lo que quieren hacer, para tener tiempo, porque son 6 meses por lo menos aprendiendo qué es lo que hay que hacer en el laboratorio generalmente. Entonces, esa es una recomendación. Háganlo con tiempo, eso es clave. Y otra cosa que es importante ahí es que si hablan con nosotros con tiempo, les podemos como ayudar a decidir qué electivas y todo eso mirar, porque muchas de las cosas que hemos hecho para trabajar aquí se necesitan saber cosas básicas de cálculo y todo eso seguro, pero también cosas que no necesariamente forman parte de la carrera. En mi caso, por ejemplo, cosas de probabilidad, procesos estocásticos, cosas de ese estilo, teoría de la información, que pues pueden aprender a partir de electivas o estudiando por su cuenta. Entonces, si hablan con otros con tiempo, nosotros vamos a decirle, listo, si usted quiere trabajar conmigo en un tiempo, entonces vaya viendo estas y mientras tanto esto y nosotros les podemos ayudar. Sí. Entonces, para contestar la pregunta de Marlon, eso depende un poquito del proyecto específico. ¿Listo? Biología celular en general es súper útil en ese contexto. Entonces, esa es como, digamos, un punto de partida. Y de ahí para allá depende de lo que uno está haciendo. Puede ser algo más matemático, si están haciendo cosas más teóricas o computacionales, y pueden ser cosas de bioquímica, de química, incluso en el contexto de chat, diría yo, y de óptica, en mi caso, etcétera, etcétera. Eso ya depende realmente del proyecto que estén haciendo. Juliana. Sí, buenas noches. Oh, tardes. Buenas noches. Quería preguntarles, en este caso yo no soy de los Andes, y quería preguntar si había algún tipo de colaboración, si Sí. igual podríamos como asistir a los grupos, incluso Claro. si no pertenecemos. Yo trabajo con gente de la Nacional, con gente de la Distrital, incluso con una persona de la Industrial de Santander. Entonces, claro que se puede. Según la institución hay distintos niveles, o sea, es más o menos fácil el papeleo, pero claro que se puede. Pero sí hay que hacer como un papeleo específico para poder hacer parte del Pues grupo. al principio yo te diría que primero habla con nosotros para ver el tema y en qué punto estás y todo eso, pero cuando ya vayas a trabajar en el laboratorio o algo así, ahí sí toca hacer un papeleo específico de hacer como pasantía o curso de intercambio. Eso hay, digamos, como te digo, según la institución y según en qué nivel estés y todo eso, es distinto. Sí hay que hacer algo de papeleo para la parte oficial, pero como le estamos diciendo, hay un montón de preparación de hablar con nosotros antes y decirles qué cosas leer y todo eso. Eso lo puedes hacer sin estar inscrita en nada. Eso sí, con hablar con nosotros directamente ya. Listo, vale. Y tengo otra pregunta. Uh-huh. La parte que me interesa en la biofísica hasta el momento es en neuro. Pues yo vi el primer curso con Enrico Nasi. Claro. Creo que sí, es amigo mío. lo conozco. Y el siguiente semestre voy a ver el segundo. Y ya hice preparación en biología y en química. No sé con cuál de los tres, siento que es complejo. No sé con cuál de los tres sería. Pues depende de si te interesa más la parte experimental o la teórica, porque digamos que nosotros no trabajamos directamente en neurología ninguno, pero las herramientas de Manu son muy útiles para cosas de neurología, y algunas de las cosas que yo hago, lo que les mencioné, por ejemplo, de lo de inteligencia artificial y eso, es a raíz de comparar con sistemas neurológicos reales, biológicos. Entonces algunas cosas de teoría de información aplicadas a eso serían conmigo.
Pero ahí sí yo te diría que si te interesa muy específicamente neurología, le preguntes a Enrico, que él te puede recomendar. Por ejemplo, el estudiante de la Nacional que tuve yo fue porque él me lo mandó porque sus intereses eran específicamente sobre circuitos artificiales. Ah, ok, vale, entiendo. Listo, buenísimo. Gracias. ¿Más preguntas? Listo, Y muchas si gracias. quieren, como fue tan acelerada, también así a nivel introductorio, yo di una charla hace unos años en TEDx Medellín sobre varios de estos temas. Entonces también ese recurso, si quieren buscarlo por internet, es fácil de encontrar. Listo, muchas Así gracias. Miguel decía que la invitación a los seminarios de biofísica se las pueden mandar, o sea, ustedes pueden inscribir para que se las manden por Facebook y Twitter también, entonces para que estén siempre enterados cuando hay un seminario, si no quieren ir a todos, si hay algún tema particular que les interese o algo así. Si quieren ir a las reuniones de los subgrupos, pues escribirnos a nosotros, normalmente son abiertas, simplemente tienen que escribirnos, nosotros les mandamos el link. ¿Desde qué semestre recomiendan ingresar para poder seguir el hilo? Desde cuarto, quinto, o sea, es importante que ya hayan visto por lo menos cálculo, física moderna y esas cosas. Idealmente para lo mío que ya estén viendo por lo menos física estadística, pero más o menos que por esa época se contacten con nosotros para que nosotros vayamos diciendo, de pronto vea esto, vea aquello, o vaya leyendo esto. ¿Sí? Más o menos eso diría yo, no sé, Manu. De acuerdo. Más o menos cuarto, quinto es un buen punto. He tenido estudiantes que han llegado incluso un poquito más temprano, pero ese es el punto en el cual ya empiezan a moverse las cosas, yo creo. Igual para asistir a los seminarios pueden desde el principio y simplemente será súper confuso todo durante más tiempo, pero lo que decía Manu es cierto, digamos como estos son temas tan nuevos para muchos de ustedes, al principio uno no entiende nada y luego va cogiendo como por ósmosis, entonces pues eso pueden empezar desde antes, simplemente es un poquito más difícil, pero pues pueden ir ganando tiempo. Sí, el seminario pueden empezar a ir desde cuando quieran. Eso sí, ahí están invitados. ¿Listo? Marco, ¿tiene otra pregunta o se le quedó la mano levantada? No, qué pena, se me quedó lento. Santiago. ¿Santiago? Sí, yo tengo una pregunta. Es que Juan Manuel mencionó algo de síntesis química, entonces, pero lo mencionaste como muy por encima, entonces quería saber como un poquito más como el enfoque Sí, que tiene la la idea es que, por biofísica. ejemplo, no sé si sepas que la insulina al principio se sacaba pues de cerdos básicamente y se refinaba y luego lo que hicieron fue pasar esos genes a bacterias para poderla producir mucho más fácilmente desde bacterias. Pero ese era un caso súper fácil porque era producir el químico con un solo gen. Hoy en día hay procesos químicos, por ejemplo, uno que no conté ahí, que es la artemisinina, que es un remedio contra la malaria, que requiere un montón de enzimas sucesivas, pero simplemente hacer como la ingeniería genética tradicional y pasar esos genes a una bacteria no sirve porque los intermedios son tóxicos. Entonces, lo que hizo esta gente fue usando biología sintética, hacer circuitos de control que estén todo el tiempo midiendo los niveles de cada uno de los químicos y con eso ir produciendo las enzimas en la cantidad precisa para poder producir el producto final sin que los tóxicos intermedios maten las células. Entonces, y eso es una manera súper eficiente y mucho más barata de producir artemisinina que tratar a punta de reacciones químicas fuera de una célula lograr esas cosas. Y hay muchos ejemplos así donde han logrado reemplazar procesos químicos u optimizar procesos químicos por procesos biológicos controlando las células. Ah, ok, listo. Gracias. ¿Más dudas? Pues oficialmente teníamos hasta ahora, porque creo que tenían algunos otra reunión, pero entonces me dijeron que era un link distinto, entonces pues en principio pueden irse ya a la otra. Si alguien quiere quedarse un momentito y hacer preguntas, nosotros nos podemos quedar 5 minutos más. No, de nada. Gracias por venir. Fue bastante condensada la charla, porque tenemos muchas cosas y es difícil explicarlas en 10 minutos, Sí. técnicamente 7, pero bueno, ahí hicimos lo que pudimos. Gracias. Nicolás. Sí, hola, profes. Yo precisamente tenía una pregunta para el profe Pedraza. Pues tengo varios compañeros que están viendo o vieron y retiraron este semestre física estadística. Quería saber de qué manera yo pues podría prepararme mejor, aparte de con los libros para la materia, para el siguiente semestre.
para prepararse para la materia de física estadística, dice usted. Sí, sí, precisamente. Pues hay muchos libros, digamos que en esta, pues como ya se le dedicó un semestre entero a termo, entonces esta arranca a un buen ritmo, pero simplemente coger un libro más sencillo, básicamente. Digamos que este libro es bastante avanzado porque asume que, pues como ya vieron un semestre completo de termo, ya tiene introducción a muchas cosas, pero si quieren prepararse para esa materia, hay muchos textos que son introducción a la física estadística que no asumen que usted ya vio termo y entonces es mucho más Ok, digerible, digamos, y eso se pueden ir listo, profe. leyendo de antemano. Entonces, Las ideas básicas son muy intuitivas. Uno puede entender las ideas básicas sin haber visto la matemática y ahí ya cuando vea la matemática en el curso fluye mucho mejor. comprendo. Listo, profes, muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas, chao a todos. Chao, gracias por venir, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Y sí, ahí estaremos los dos, Juan y yo, también Chad. Si tienen preguntas en algún momento, pues nos pueden escribir. Exacto. A veces nos La demoramos puerta siempre está un poco, abierta, como entonces, decía uno cuando era en vivo. Sí. A veces toca insistirnos porque somos despistados, pero sí. Ahí está. Súper. Bueno, chao a todos. Chao.